buenos días. Esta mañana en A Diario, delincuencia incendia Langostinos y La Bocana en Coatzacoalcos. Hombre recién liberado de la cárcel fue ejecutado en el municipio de Las Chuapas. Se registra una carambola y volcadura en el centro de Coatzacoalcos. Ebrio conductor ocasiona un aparatoso accidente en el malecón costero. La policía arresta al presunto asesino del abogado Flavio Medina en Nanchital. Rocío Nale anunció que Dulce María de la Reguera será titular de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura. Recolecta Misión Tlacuache residuos en beneficio del equipo Storm Legacy. Con asambleas informativas y vecinales se fortalece la seguridad ciudadana en Minatitlán. Emite IMSS recomendaciones sobre la andropausia. Y en la sección Los Especialistas, el médico Dairo Núñez nos informará sobre la hipertensión. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana laboral. Comenzamos con las noticias, mi nombre es Luis Alberto Ruiz. Estamos bajo la producción de Muy TV, comenzamos con el pronóstico del tiempo. Actualmente Coatzacoalcos tiene una temperatura de 27 grados Celsius. Habrá un aumento de la temperatura máxima hoy, sin embargo descenderá mañana. Aumentará el potencial de lluvias y tormentas, mayormente mañana martes. El viento soplará del este y noreste con rachas de 20 a 35 kilómetros por hora en la costa. Para Coatzacoalcos se pronostica una temperatura máxima de 32 grados, una mínima de 24. Nanchital igualmente una máxima de 32, una mínima de 24. Las Chuapas una máxima de 34, una mínima de 24. Para Aguadulce se pronostica una máxima de 32, una mínima de 24. En Jalapa, la capital del estado, la temperatura oscilará entre los 17 y 27 grados y Veracruz Puerto, una máxima de 33, una mínima de 26 grados. Lamentamos informar que en Coatzacoalcos sujetos desconocidos perpetraron ataques incendiarios contra dos negocios de mariscos y cervezas, Langostinos y La Bocana. El primer caso ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del domingo en contra del restaurante Langostinos, que se ubica en la calle Úrsulo Galván número 807 entre Lázaro Cárdenas y Juventino Rosas de la colonia Puerto México. Sujetos que viajaban a bordo de un vehículo lanzaron bombas molotov en contra del negocio en el que años atrás se había registrado el atraco a comensales a quienes los despojaron de sus pertenencias y llaves de sus automóviles el 2 de diciembre de 2019. Y el día 21 de diciembre del 2020 el mismo local fue rafagueado por sujetos desconocidos. El segundo hecho fue en contra del negocio denominado La Bocana, que se ubica en prolongación de Ignacio Zaragoza, 1430, casi esquina con Independencia de la colonia María de la Piedad. Con el mismo modus operandi, sujetos no identificados lanzaron bombas incendiarias en contra del local. De forma extraoficial se logró conocer que 6 sujetos que viajaban en 2 autos de la marca Volkswagen tipo Jetta, color gris y blanco, fueron los causantes de ambos siniestros. En los 2 casos fue necesaria la intervención del personal de protección civil y bomberos para controlar el fuego, en tanto que la policía acudió a delimitar la zona. No hubo registro de personas lesionadas ni tampoco hubo detenidos.
Y siguiendo con más noticias, en el municipio de Las Chuapas, un ataque armado se registró en una vivienda del Boulevard Antonio Quirasco de la colonia J. Mario Rosado, justo frente a las instalaciones del cuartel militar, en donde un hombre perdió la vida por heridas de arma de fuego. Ciudadanos que se encontraban en el campo de fútbol dentro de las instalaciones de la partida militar reportaron ante las autoridades detonaciones de arma de fuego, arribando al lugar elementos de la Guardia Nacional que se entrevistaron con una familia y posteriormente cerraron la circulación del bulevar del carril con dirección al centro de la ciudad. Minutos después se confirmó la privación de la vida de un hombre que fue identificado como Carlos Villegas Córdoba, alias el quiropráctico, de 45 años, y que fuera sorprendido en el interior de su domicilio por dos sujetos que llegaron en una motocicleta y que después de dispararle en al menos 4 ocasiones huyeron con rumbo desconocido. La víctima estuvo en prisión presuntamente por haber estado involucrado en un homicidio. Y desde Las Chuapas regresamos a Coatzacoalcos porque se registró un grave accidente en el centro de esta ciudad que involucró una carambola y volcadura. El joven conductor de un Volkswagen Polo de nombre Abel David Ruiz Peñalosa, de 19 años, resultó lesionado. El accidente fue provocado cuando el Volkswagen, transitando de sur a norte sobre Allende, no respetó la avenida preferencial y chocó con una camioneta Kia que circulaba de oriente a poniente sobre Hidalgo. Tras la colisión, el Volkswagen se proyectó contra un vehículo Honda CRV estacionado, terminando volcado. Afortunadamente, la familia en la camioneta Kia salió ilesa. El conductor lesionado fue atendido por la Cruz Roja y las autoridades de tránsito están investigando el incidente para determinar las responsabilidades. Y en Nanchital, Veracruz, las autoridades detuvieron a Luis Alberto N., presunto asesino del abogado Flavio Medina. El crimen ocurrió frente a la casa de Medina y parece estar relacionado con disputas laborales. Tras su captura, Luis Alberto fue presentado ante un juez y enfrenta ahora un proceso penal con prisión preventiva. Medina murió a causa de las heridas sufridas durante el ataque armado. En más noticias, en Coatzacoalcos, un conductor ebrio perdió el control de su camioneta en el malecón costero, derribando un poste de alumbrado a la altura de la calle Miguel Negrete de la colonia Playa de Oro. El accidente causó daños valuados en casi 100,000 pesos, pero afortunadamente no hubo víctimas ni heridos. El vehículo fue asegurado por la policía vial y el conductor fue atendido por Protección Civil en el lugar del incidente. Gracias a las personas que nos ven esta mañana. Mandamos un saludo a Arcadio Ramírez Calva. Dice, gracias por informar, excelente noticiero. Gracias, un fuerte abrazo. Dice, se analizan los vehículos, se voltean en un accidente en colisión. Está raro la inestabilidad de los vehículos. Nos pone aquí Arcadio Ramírez Calva. Y bueno, vámonos rápidamente a los patrocinios. Planemani es tu nueva opción para una alimentación natural y saludable, con una variedad de ensaladas frescas, jugos prensados en frío, sándwiches de 3 pisos y vasos llenadores. Te garantizamos una experiencia deliciosa y nutritiva. Haz tu orden ahora mismo llamando al 921-259-7920 o acude a Juan Escutia número 2237 en la colonia 20 de noviembre o pide que te lo lleven a tu domicilio. ¿Cuál es tu pretexto para no comer saludable, jugos y ensaladas? Planemani.
lunes nos visita el doctor Dairon Núñez Rodríguez. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido nuevamente. Mucho gusto, Luis Alberto. Un placer estar con ustedes aquí de nuevo. Iniciando la semana laboral con este tema interesante que es la hipertensión. Sí, la hipertensión. ¿Qué decirte? Para que la población lo entienda y para que las personas que nos están escuchando pues lo puedan entender mejor. La hipertensión es un problema de salud que está aquejando a la población en general a nivel mundial. Representa muchísimos costes para el sistema de salud y aumenta la morbimortalidad de los pacientes. Vamos a comenzar diciendo qué es lo que es la hipertensión o cómo se define la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se define por unas cifras de tensión o presión arterial alteradas. Anteriormente, antes del 2023, habían ciertos criterios para decir que un paciente era hipertenso. Normalmente era un paciente hipertenso cuando tenía una presión arterial mayor o igual que 140/90 milímetros de mercurio. Ya eso cambió en la actualidad. El Colegio Norteamericano de Cardiología y la Asociación Norteamericana del Corazón hicieron nuevos parámetros en la actualidad, donde se define que un paciente tiene una presión arterial normal cuando tiene una presión menor de 120/80 milímetros de mercurio. Eso es lo normal para todos los pacientes. Ahora, ¿cuándo decimos que un paciente tiene la presión arterial alterada? Presión arterial sistólica, y entiéndase por presión arterial sistólica la máxima, como le dicen en la calle las personas. La diastólica es la mínima. Entonces, presión arterial sistólica entre 120 y 129 con una presión arterial diastólica menor que 80. Eso ya es una presión arterial alterada, que antes se le decía prehipertensión. Presión arterial o hipertensión grado 1, 130 con 80 a 89. Ya es hipertensión arterial grado 1. Hipertensión grado 2 mayor o igual que 140/90. Entonces han sido un poco estrictos con este parámetro de hipertensión. Sí, eso veo. Sí, si nos guiamos por esos parámetros, pues la gran mayoría de la población pues ya tiene trastornos de hipertensión. No todos los pacientes necesitan un tratamiento antihipertensivo en cuanto a medicamentos. Hay otras cosas que se pueden hacer para evitar que la hipertensión pues adelante. Quiero decirle una cosa a la población, y es que hay diferentes tipos de hipertensión. Cuando decimos diferentes tipos de hipertensión nos referimos a las básicas, como por ejemplo hipertensión arterial primaria, que es la que antes se le llamaba esencial, que es la que el 90-95% de la población tiene, y la hipertensión arterial secundaria. ¿Qué es lo que es una hipertensión arterial secundaria? Es aquella hipertensión que se produce porque el paciente tiene otra enfermedad que le está provocando aumento de la tensión arterial. Lo importante de esta hipertensión es que en la mayoría de las veces es tratable y muchas veces es curable. O sea, cuando la hipertensión es secundaria, se trata la patología primaria y la mayoría de las veces se resuelve la hipertensión. ¿Cuáles son tipos de hipertensión secundaria? La hipertensión renal, cuando el paciente tiene un trastorno propio del parénquima renal, propio del riñón. La hipertensión renovascular es cuando el paciente tiene trastornos en las arterias renales. Ya dígase una trombosis de la arteria renal, una estenosis bilateral de las arterias renales, que a veces los pacientes, pues tú les preguntas, ¿te hiciste un ultrasonido? Y nunca se han hecho un ultrasonido renal. Entonces, eso es una forma de diagnosticar o una geografía si el paciente tiene una estenosis bilateral o no de las arterias renales, lo que impide la utilización de ciertos fármacos. O sea, hay fármacos que ni siquiera, que son antihipertensivos, que se pueden usar cuando el paciente tiene una estenosis bilateral de las arterias renales. Otros tipos de hipertensión secundaria son las hipertensiones endocrinas, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing, los trastornos de la médula suprarrenal. Son patologías que pueden provocar hipertensión de forma secundaria. Hay una hipertensión que es muy rara y que es
yo diría la que es más curable, y es debido a una cosa que se llama feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor benigno, y hay que decir que es benigno, que se encuentra en unas glándulas que tenemos encima de los riñones, que son suprarrenales. Estos tumores benignos provocan grandes descargas o producción de catecolaminas, y entonces el paciente tiene pues hipertensión. Tú quitas el tumor y ya se le baja la presión y se le controla la presión y se quedan sanos, no son hipertensos. Además dices extraer un tumor y hasta me dolió, ¿no? No, y cuando decimos en medicina tumor no nos referimos a algo cancerígeno, o sea, la tumoración es cualquier acumulación de células que han crecido o que se han multiplicado. Entonces, las personas a veces tienden a asociar tumor con algo maligno y no es el caso. Yo me doy un golpe, me hago lo que decimos un chichón y es un tumor. Un tumor. ¿Ya? Entonces, esas son hipertensiones secundarias, ¿ya? Hay unas hipertensiones, y sucede mucho en la consulta médica, y son otras subclasificaciones, y es la hipertensión de bata blanca. ¿Qué es lo que es la hipertensión de bata blanca? Es el paciente que en su casa tiene una presión arterial normal, pero cuando llega al consultorio tiene cifras de presiones arteriales elevadas. Híjole, eso me imagino que es muy común, ¿o no? Muy común, ¿Y pero a qué se debe? solamente es un trastorno propio del sistema nervioso simpático del paciente. A lo mejor te da estrés estar en un Exacto, consultorio. y entonces el paciente, tú le checas la presión en un consultorio y tiene la presión alta, pero en su casa tiene la presión normal. Ese paciente no necesita un tratamiento médico, por lo menos no hasta que no debute con una hipertensión en los dos ámbitos. Está la hipertensión enmascarada. ¿Cuál es la enmascarada? La contraria. El paciente le checa la presión en el consultorio y está normal, no tiene nada. Se va para su casa pensando que no tiene nada, y en su casa tiene unas cifras de tensión arterial elevadas. Por eso es que es lo lógico que el paciente se cheque la presión en consulta y en su casa, y que lleven un registro cuando se va a hacer un diagnóstico de hipertensión. Un comparativo, ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión? Aparte de las medidas que nos acabaste de actualizar. Mira, importantísima esa pregunta, y te voy a decir por qué. Y les voy a aclarar algo muy importante a los pacientes que he visto muchísimo aquí. Aquí le han dicho a todo el mundo, o lo que yo, mis pacientes que llegan a mi consulta a veces llegan y me dicen: vengo porque tengo mareo, dolor de cabeza, para que me cheques el colesterol. Señores, señoras, el colesterol no provoca ningún síntoma. Jamás lo ha provocado y no lo va a provocar. No existe un dato clínico en la literatura médica decente que diga que el colesterol provoca ningún síntoma. La mayoría de las veces los síntomas de mareo, dolor de cabeza, principalmente en la región occipital, frontal, orbitaria, la órbita de los ojos, es a hipertensión. Los síntomas de hipertensión, incluso hay pacientes que pueden que ni siquiera tengan síntomas, son mareo, dolor de cabeza, vómito, zumbidos en los oídos, cansancio, decaimiento, trastornos de la conducta, irritabilidad, son problemas. A veces los pacientes están mirando delante y ven como estrellitas. Exacto, nosotros decimos, en mi país le decimos candelillas, que así, esos son síntomas de hipertensión. Y ocurre una cosa importante con esto. Para que un paciente desarrolle síntomas de una hipertensión, la mayoría de las veces se necesita dos cosas. Una, o que la hipertensión sea muy alta, muy severa, o que el paciente debute con una hipertensión de reciente comienzo. Entendemos como reciente comienzo menos de un año, meses. ¿Por qué? Porque si el paciente comienza con elevaciones ligeras en el tiempo de la presión arterial, y la presión arterial se demora en instaurar años, el paciente se adapta. Hay una cosa que se llama adaptación o autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, y el cerebro se adapta. Entonces, me imagino que tienes la presión elevadísima y tú andas como si nada. Mujeres con la presión hasta en 200 con 120, que ya es una emergencia hipertensiva, y tú les checas la presión y dices: pero tienes la presión alta, y miran y dicen: sí. ¿Y te sientes algo? No, no me siento nada, porque ya ha ocurrido un proceso de autorregulación, y esos pacientes por dentro se están muriendo. La hipertensión fue descrita en la antigüedad, y todavía por uno de los padres de la medicina, William Oller, que decía que es el asesino silencioso. Ella no te mata, ella provoca daños en órganos diana, provoca daños en el corazón,
hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, provoca daños en la microvasculatura del cerebro, accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, hemorragia subarachnoidea, hemorragia cerebral, provoca daños en los glomérulos, provoca insuficiencia renal, provoca retinopatía. O sea que te provoca una serie de... Ella poquito a poco te va destruyendo. Entonces, por eso es tan importante tener las cifras de presión arterial lo más controlada posible. O sea, en los parámetros normales. ¿Cada cuánto debemos checarnos la presión? Lo ideal, si el paciente es sano y si nunca ha tenido trastornos de hipertensión o no sabe que es hipertenso y tiene una buena alimentación, el paciente puede espaciarlo, incluso se puede checar la presión cada 3 meses, cada 6 meses. En un paciente que sea sano o antecedentes de ser sano y que tenga una buena alimentación, bueno, régimen alimenticio, que haga ejercicio físico, que tenga un buen estilo de vida, o un estilo de vida, el más adecuado, por así decirlo, pues se espacía un poco. Paciente que que tenga un síndrome metabólico, que tenga el colesterol alto, que no provoca síntomas, pero sí es un factor de riesgo para la aterosclerosis, ¿ya? Que tenga colesterol alto, que tenga un mal régimen alimenticio, que no haga ejercicio físico, que tenga obesidad abdominal, que es lo más importante, ¿ya? Porque en la hipertensión no es tan importante la obesidad en general, sino como la obesidad abdominal, que tenga una circunferencia abdominal pues exagerada, pues esos pacientes deberían checarse la presión por lo menos cada 2 meses, ¿ya? Mensual, un mes, por lo menos hasta que tengan un régimen de vida lo más adecuado posible. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Mira, el tratamiento de la hipertensión arterial es en dependencia primero de la causa de la hipertensión. Si se encuentra una causa de hipertensión arterial secundaria, lo principal es tratar la causa que originó esta hipertensión. Lo segundo es que el paciente debe hacerse ciertos exámenes complementarios. No hay ningún examen que pueda diagnosticar la presión arterial, porque la presión arterial es una enfermedad clínica. Se diagnostica por síntomas y por checar la presión. O sea, no te puedes hacer ningún examen para diagnosticarlo. Pero, por ejemplo, te haces un electrocardiograma y el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda, que es un agrandamiento del ventrículo izquierdo, pues ese paciente debe usar fármacos que reviertan el remodelado ventricular. Si el paciente tiene sobrecarga de volumen porque se le hinchan los pies o porque tiene crepitante en ambos campos pulmonares, ese paciente debe usar pues diurético para bajar el volumen intravascular y para que bote el líquido. Si el paciente tiene algunas otras cosas asociadas, como por ejemplo taquicardia, ya el paciente pues debe usar un beta bloqueante. Si el paciente es de raza negra, no es lo mismo la hipertensión en un paciente de raza blanca que en un paciente de raza negra. Nosotros decimos que los IECA son racistas, o sea, captopril, enalapril, ramipril y lisinopril son racistas. Paciente de raza negra no es lo mismo, lleva un tratamiento un poquito más intensivo, porque esa población, o nuestra población, porque también me incluye en ella, pues tenemos riesgo de una hipertensión más maligna, más riesgo de accidente cerebrovascular, y debemos usar, lo ideal es que de primera línea usáramos un tratamiento a base de anticálcico, anodipino, nifedipino, fenotropino. Esos son pues los más ideales, por así decirlo. Por ejemplo, ¿cómo debe ser la alimentación de una persona que tiene hipertensión? ¿Y puede hacer ejercicio o no puede hacer ejercicio? Un paciente hipertenso tiene que hacer ejercicio. O sea, está demostrado, no es algo que se le da un consejo a un paciente, no. Paciente hipertenso tiene que hacer ejercicio porque está demostrado en la medicina, en la ciencia ha demostrado de que el ejercicio físico baja las cifras de presión arterial. La alimentación tiene que ser de alimentación baja en sodio, en sal de cocina. ¿Por qué? Porque el sodio provoca retención de agua, más si los pacientes tienen trastorno en la excreción renal de sodio, y la retención de agua pues provoca aumento del volumen intravascular efectivo, con consiguiente aumento del gasto cardíaco, y además de eso pues aumenta la presión arterial. Es como un círculo vicioso que se va haciendo y el paciente pues no sale de ese círculo vicioso. Una dieta rica en vegetales, ¿ya? Una dieta rica, pobre en carnes, o sea, porque a veces queremos comer muchas carnes, a no ser que el paciente tenga una anemia ferropénica o por megaloblástica, pues el paciente debe
tener una dieta rica en vegetales, en fibra, abundante líquido, mucha agua. El no tomar agua provoca insuficiencia renal prerrenal. ¿Escucharon? El no tomar agua provoca insuficiencia renal prerrenal, y a veces los pacientes no toman agua, la suficiente agua, no aumentan el volumen, no tienen una buena hidratación y vienen con la creatinina alta, y entonces dicen, bueno, y son hipertensos y se me está dañando los riñones, y muchas veces ese daño no se debió a la hipertensión, se debió a una insuficiencia renal prerrenal. Si yo no tomo agua, mi cerebro dice, espérate que si yo sigo botando agua, yo voy a deshidratarme, me va a bajar la presión y me va a ocurrir una serie de cosas que me va a costar la vida, y automáticamente le cierra las arterias renales, las pone más estrechas para que no le llegue sangre y el riñón no siga filtrando sangre y no bote más líquidos, retención de sodio. Y si yo te cierro las arterias renales a ese riñoncito o a los dos riñoncitos, a esos riñones no le llegan nutrientes, y entonces los pacientes hacen insuficiencia renal prerrenal. Hay otras causas, el gran quemado, la sepsis severa, son cosas que pueden provocar también insuficiencia renal prerrenal. Híjole, ¿algo más que desees agregar, doctor? Consejo para la población: si usted tiene mareo, dolor de cabeza, nicturia, que la nicturia es que el paciente orina muchas veces en la noche y no en el día. Si tiene dolor de cabeza, mareo, decaimiento, palpitaciones, nicturia, cansancio, ¿ya? No piense que es el colesterol. El colesterol se trata por las complicaciones. Es algo que lleva un tratamiento, pero a veces hasta se es conservado en cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia. Eso se debe a una situación más grave que el colesterol, ya sea, dígase, hipertensión, dígase, trastornos del metabolismo de la glucosa, hipoglucemia, hiperglucemia, o a otros trastornos más severos. Si usted tiene esos síntomas, por favor, se lo pido, vaya a su médico familiar, al más cercano que tenga, chéquese la presión. Si tiene un vecino, si tiene una vecina, chéquese la presión en su casa, en su ámbito. Recuerde que para checarse la presión tiene que estar 5 minutos sentado, sin haber tomado café, sin haber fumado un cigarro, sin haber tomado bebidas alcohólicas. Ya se checa en los dos brazos. La presión en el brazo izquierdo no es la misma que en el brazo derecho, hay que checar en los dos brazos y se toma de las dos la mayor. Si un paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico que le provocó una plegia o una paresia, no puede mover un brazo o lo tiene débil, ahí no se debe checar la presión, se le checa en el brazo sano. Muy bien, ¿cómo te pueden contactar, Dairo? Pues nos encontramos en Salvador Díaz Mirón, 3314, en la colonia Guadalupe Victoria. Ahí pueden ir de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien, excelente tema. Hablamos de todo un poco. Ya aquí en el estudio hasta nos enfermamos, ¿no?, de todos los síntomas que diste a conocer. Pero bueno, esto nos invita a que nos chequemos oportunamente. Gracias y te vemos el próximo lunes. El próximo lunes. Un placer. Claro que sí. Pausa y volvemos.
Y siguiendo con más información, Dulce María de la Reguera será titular de Sectur, informó Rocío Nale. La Secretaría de Turismo del Estado será asumida por Dulce María Nena de la Reguera Gómez, confirmó la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale García. Escuchemos. Estoy aquí con la apreciada Nena de la Reguera. Se llama Dulce María de la Reguera. Es compañera del movimiento, maestra de profesión, muy conocida en Veracruz, Boca del Río, en todo el estado. Maneja excelentemente bien las relaciones públicas, las relaciones humanas y tiene en su haber, en su vida, una trayectoria muy amplia para ayudarnos en lo que es la Secretaría del Turismo. Junto con la Secretaría de Cultura, vamos a aterrizar los grandes proyectos. Ella es muy buena para esto y es de aquí de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Ya nombramos compañeros del norte, del sur, del centro. Ella nos ayudó en el 21, cuando nadie quería lanzarse aquí en Boca del Río, ayudarnos a conformar el movimiento. Ella nos ayudó, fue candidata y subimos mucho la votación aquí en la zona de Boca del Río. Muchas gracias, Nena. Al contrario, Rocío, estoy feliz y sobre todo por el segundo piso de la Cuarta Transformación. Me siento súper honrada y muy contenta por estar contigo, que eres una mujer que no sabes cómo te admiro. Antes que nada, te admiro mucho. Muchas gracias. Vamos a trabajar muy bien. Yo creo que sí. ¿Cómo dices la frase? Nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. Así es. Rocío Nale. Siguiendo con más noticias, el equipo de Storm Legacy del Colegio San Ángel arrancó la recolección de residuos que impulsa el gobierno municipal a través del programa Misión Tlacuache, con una demostración del prototipo del auto que forma parte de la escudería a escala de la Fórmula 1, en la que representarán a Coatzacoalcos. Lo recaudado servirá para que los 5 bachilleres participen en la competencia nacional de la Fórmula 1, que se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, lo cual coadyuvará para el desarrollo de sus habilidades en ingeniería, robótica, programación y simulación. Desde las 9 de la mañana, los jóvenes y sus familias estuvieron instalados en el estacionamiento de Plaza Patio, recibiendo botellas de plástico, latas, cartón, papel, aceite quemado de cocina y electrodomésticos por parte de la ciudadanía y empresas socialmente responsables. La directora de Educación Municipal, Adriana Yolanda García Garay, remarcó que este programa, promovido por el presidente Amado Cruz Malpica, tiene como finalidad ayudar y servir a la comunidad. Por eso Misión Tlacuache se sumó a esta causa que demuestra el talento porteño. Dijo que en esta sinergia entre sociedad y gobierno se contribuye a generar ingresos y fomentar la conciencia ecológica, a la par de contribuir a lograr los sueños de los jóvenes. Por su parte, la directora del Colegio San Ángel, Patricia Santiago Nestoso, expresó sentirse muy conmovida y agradecida con el Ayuntamiento de Coatzacoalcos por esta generosidad de apoyar a los talentos de este plantel. Así que ya están fomentando el reciclaje aquí en Coatzacoalcos. Mandamos saludos a Maggie Ramírez, dice: hola, muy buen día, feliz comienzo de semana, bendecido día. También dice Carlos Enrique Cojipot, dice: saludos, buena información, gracias a las personas que nos están viendo esta mañana. Y siguiendo con más noticias, en un esfuerzo por fortalecer la seguridad y el bienestar de la comunidad, se llevaron a cabo asambleas vecinales e informativas en las colonias Playón Sur y Ejido Tacoteno, donde participaron elementos de seguridad pública, el Instituto Municipal, CIPINA y Prevención del Delito y Secretaría Municipal. Estas reuniones tuvieron como objetivo informar a los jefes de manzana y a la ciudadanía en general sobre las redes vecinales de vigilancia y las instituciones gubernamentales que trabajan para garantizar la seguridad de la población. Guillermo Reyes Espronceda, secretario del ayuntamiento, estuvo presente en el evento en representación de la presidenta municipal, doctora Carmen Medel, quien ha instruido mantener un acercamiento constante con la comunidad. Estas iniciativas
son parte de un esfuerzo conjunto para promover la participación ciudadana y fortalecer la colaboración entre el gobierno municipal y los residentes locales. Y siguiendo con más información que tiene que ver con el tema de la salud, el IMSS emite recomendaciones sobre la andropausia, la cual es un proceso natural que ocurre alrededor de los 50 años en los varones y se caracteriza por la baja producción de hormonas como la testosterona. El director de Medicina Familiar de la unidad número 60, Cristian Cruz Santiago, recomendó vigilar síntomas. Los más frecuentes que se presentan son pérdida de erección matutina, bochornos, irritabilidad, insomnio o menos horas de sueño, ansiedad, depresión, aumento de peso, pérdida de masa muscular, resequedad de la piel, disminuye la estatura y la energía, además de presentar alteraciones emocionales, disminución de la libido y disfunción eréctil. El médico comentó que al igual que en las mujeres se presenta la menopausia, los hombres presentan andropausia, por lo que recomendó una buena alimentación, manteniendo una dieta equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, ya que ayuda en la disminución de los síntomas. El especialista en medicina familiar resaltó que además de la edad, existen otros factores como el estrés, el consumo de bebidas alcohólicas, cirugías, algunos tipos de medicamentos, obesidad e infecciones no tratadas que pueden contribuir a acelerar este padecimiento y también provocan las principales enfermedades crónico-degenerativas que afectan a los hombres como diabetes, insuficiencia renal y diversos tipos de cáncer. Comentó que la andropausia es parte de un proceso de envejecimiento natural, por lo que es inevitable, pero puede ser llevadero, así que es necesario reconocerlo y aceptarlo para tomar las mejores medidas y prolongar una vida sexual saludable con calidad, armonía y entendimiento. Finalmente recomendó que los varones acudan a su unidad de medicina familiar por lo menos una vez al año para revisión y realizarse las pruebas necesarias a fin de detectar de manera oportuna alguna alteración. Y antes de despedirnos, le recomendamos que Muy Coatzacoalcos se especializa en la venta y renta de cámaras de seguridad para el hogar y la oficina, garantizando protección completa para tu familia. Disponen de una amplia gama de productos, incluyendo cámaras de seguridad, cercas eléctricas, sensores de movimiento, sirenas y botones de pánico. Sus servicios están diseñados para adaptarse a tus necesidades específicas, proporcionando soluciones efectivas y confiables que promueven la tranquilidad y la seguridad en tu entorno. Tienen cámaras de alta calidad y tecnología avanzada, respaldados por un equipo profesional que te asesorará en la mejor opción según tus requerimientos. Para más información pueden contactarlos al 921-169-1900. Recuerda que la seguridad de tu familia es primero. Con esta invitación, con esta recomendación, nos despedimos del noticiero número 151. Mi nombre es Luis Alberto Ruiz, que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Gracias a Eri Sánchez, que tuvo una producción, y a Luis Giovanni Pérez. Muy buenos días. Entre líneas. Y pues, sin hacer... Con Luis Alberto Ruiz por WhatsApp Noticias. Y afortunadamente desde YouTube tenemos la mente un poco más abierta. Lunes y jueves, 8 de la noche.